Sobre eso y estos temas vamos a hablar, por supuesto, a lo largo del programa. Nuestra primera invitada es la congresista Marisa Glave, luego tendremos al señor Jorge del Castillo y también, acompáñenme mientras les voy contando quiénes más estarán, vamos a hablar con constitucionalistas para que nos digan un poco cómo es que podría desarrollarse los próximos días. ¿Cómo está, congresista? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes. Augusto Sonda. ¿Qué tal? ¿Cómo está, congresista? Bien. ¿Qué tal? Bueno. Qué bonita esa entrada nueva. ¿Te gusta? Sí, yo también he comentado. ¿Te gusta? Qué bueno, gracias. Versátil. No es por fiestas patrias, ¿sabes? Eso sí que hemos cambiado. Ha pedido el señor Ghibellini, ha sido esto. Muy bien. Está bueno, congresista. Sus primeras impresiones sobre lo que se viene. Todos estamos esperando con ansias a que sea mañana martes, supongo, ¿no? Martes Claro, o porque no ha miércoles. dejado el documento, o sea, no Exacto. se Mañana puede es feriado, pronunciar ¿no? propiamente legislativo nadie, porque no sabemos qué es exactamente la propuesta, que ha sido también un reclamo porque deja como en el aire, ¿no?, al Parlamento sin la posibilidad de pronunciarse respecto de los temas específicos en la propuesta real que va a ser. Bueno, nosotros hemos dicho que hasta que no tengamos el texto escrito y podamos realmente ver a qué se refiere con el adelanto de elecciones y si está planteando alguna medida específica sobre reglas específicas del proceso electoral, no podemos dar una opinión cerrada sobre el tema, ¿no? Pero sí hemos dicho en más de una oportunidad que cambiar fichitas, cambiar el señor PPK por el señor Vizcarra, hacer 4 o 5 reformas parciales a la Constitución y presentar algunas leyes no iba a resolver el problema de fondo de crisis institucional que estamos viviendo en el país, y que sí creíamos que la verdad una manera de resolverlo era sentarnos entre todas las fuerzas políticas, entender que estamos en un momento de crisis que requiere una transición en la que tendríamos que ponernos de acuerdo en algunas reglas básicas y adelantar las elecciones. Eso es algo que dijimos desde que pasó la primera crisis con el señor PPK. La izquierda lo estaba pidiendo, pero ustedes me imagino que no han tenido nada que ver con la decisión del presidente, o el presidente los ha escuchado, porque es lo que ustedes piden. Claro, que se vayan todos era lo que venía diciendo Nuevo Así Perú es. hace tiempo, ¿no? Bueno, como insistimos, nosotros dijimos desde el primer momento que el nivel de crisis que está viviendo el país no se iba a resolver con algunas medidas parciales y sí creemos que tendría que haber nuevas reglas de juego para nuevas elecciones lo más pronto posible. Ahora el presidente ha dicho nuevas elecciones y nosotros hemos dicho listo, en esa parte estamos de acuerdo. Lo que tenemos que tener claro es con qué reglas, porque el Parlamento ha aprobado algunos proyectos, algunas modificaciones. ¿Cuáles de esas modificaciones se pueden aplicar? ¿Cuáles no se pueden aplicar? Tendremos que tener claridad sobre si las van a observar, no las van a observar, si las van a asumir de manera íntegra. Entiendo que el señor Salaverry no terminó de hacer el procedimiento de entrega, lo tiene que hacer el señor Olaechea, y luego tenemos que esperar a ver cómo va a reaccionar, digamos, el propio Ejecutivo. Yo me temo que lo que va a ocurrir no es lo que debiera ocurrir, sino lo que todo el mundo espera, y es que haya una reacción virulenta de parte de un sector del fujimorismo, al que se sume el partido aprista y evidentemente la bancada del nuevo presidente del Congreso, que además de la barbaridad que dijo ayer sobre las mujeres, viene diciendo varias barbaridades sobre pueblos indígenas también, y sobre trabajadores. Ha pedido disculpas y eso también es bueno decirlo, porque Me alegra. no muchos se lanzan, dijo inmediatamente, hoy en la noche he tenido palabras, he dado un mal ejemplo, fue un error, eso digamos no es muy usual entre algunos políticos. Me alegro. Ahora tiene que pedirle perdón también a los trabajadores y a los pueblos indígenas, pero eso ya es otra parte que tendremos que exigirle, porque el señor cree que 850 soles es mucha plata para una persona que vive en un cerro. Alguna vez, ¿no? Entonces creo que sinceramente pero eso es algo que no se le debería poder permitir y me parece igual de agraviante, pero eso es, en fin, una anécdota más de nuestro Parlamento. Pero yo creo que ellos van a reaccionar virulentamente, van a decir de ninguna manera y vamos a entonces, en lugar de sentarnos con la cabeza fría y darnos cuenta de que sí estamos en una situación de crisis que amerita algún tipo de resolución y que esa resolución tiene que estar en manos de la gente. Es decir, hoy el Congreso es una ficción sobre el tiempo político que tuvimos en el 2016 y el presidente también. Entonces, ¿El presidente es una ficción? O sea, me refiero a que hoy las fuerzas que están en el Parlamento y lo que representan no necesariamente tiene que ver con lo que estamos viviendo en ese momento en el país. Son fruto de un resultado que tuvo muchas complejidades en su momento y hoy tenemos una situación que nos lleva a una polarización permanente, pero es permanente. Y en medio de esta polarización hay un montón de temas del país que pasan desapercibidos. Por ejemplo, yo sí saludo lo que ha hecho el señor Vizcarra en el sentido de plantear una posible salida de esta crisis,
Pero ayer también publicaron un conjunto de decretos supremos, algunos que a nosotros nos parecen una barbaridad, que podrían suponer ceses colectivos, más allá del porcentaje que tenía la ley originalmente. Y eso ha sido visto históricamente por los defensores de derechos de trabajadores y trabajadores como una manera de atacar sindicatos, los pocos sindicatos que tenemos en el país. Y es una de las agendas que tenía, por supuesto, CONFIEP en la cartita que le mandó el señor presidente. Entonces, por un lado tenemos temas que son muy visibles, que generan mucho debate de la crisis que tenemos, y por otro hay un conjunto de medidas que podrían estar afectando derechos que para nosotros también son peligrosas, ¿no? Entonces, toda medida de gobierno tiene que ser visible y tiene que entrar en un debate público. Pero en el momento en el que estamos, esta especie de guerrita entre el Ejecutivo y el Parlamento hace que un montón de temas no pasen por la lupa por la que tendrían que pasar. ¿Usted cómo ¿no? considera esta propuesta del presidente? ¿Como una osadía, como un desprendimiento, como un mea culpa de no puedo manejar este país y mejor me voy? ¿Cómo la califica? Yo creo que es una jugada política para volver a colocar la pelota en el Parlamento y tiene dos salidas. Una es que el Parlamento reflexione y que decida adelantar una salida política poniéndonos de acuerdo en reglas de juego. Eso ya ocurrió en la transición. Hay algunos que se olvidan, por ejemplo, que cuando vino la misión de OEA y estábamos en la etapa final del señor Fujimori, ¿no es cierto?, hubo mucha tensión sobre cómo resolver la crisis que vivía en el país. Y ya hubo un momento en el que las distintas fuerzas dijeron, miren, tenemos que resolverlo. El presidente del Congreso elegido en ese momento, por ejemplo, el doctor Valentín Paniagua, no representaba a la fuerza mayoritaria, no representaba una lógica que estaba imperante en el Parlamento. No era el presidente del Congreso, tuvo que ceder Luz Salgado. Se le eligió para que pudiera avanzar en un mecanismo de transición. Entonces, ya ha pasado que y en ese momento además se definieron reglas de juego para esa elección. Transitorias porque especiales. eran transitorias especiales. Entonces, por eso es cuando nos preguntamos qué cosa realmente va a proponer el presidente, es también preguntándole a él y al señor Ceballos cuáles van a ser esas reglas transitorias. Bueno, porque por los plazos tal cual están las cosas, es medio complicado hacer todo el paquete de lo que queríamos hacer. Entonces, sería bueno saber cuáles son y qué piensan. Pero yo creo que en el fondo el señor Vizcarra está contando con que el fujimorismo actúe como actúa y que se nieguen a esto y entonces tengamos un nuevo escenario de cuestión de confianza. Y en ese nuevo escenario de cuestión de confianza disuelve el Congreso. Entonces, habrá que ver qué pasa. Espero estar equivocándome. Espero sinceramente que las fuerzas que hoy día son hegemónicas en el Parlamento no caigan en el guión que todos creemos que van a tener y que más bien encontremos una salida. Pero lo que me temo es que no, y que vamos a ir a una lógica de la guerra de la polarización y algunas voces que ya empiezan a decir, no, ahora que el Parlamento vaque al presidente, y ahí seguimos en una lógica de tensión y de crisis de la que no nos saca nadie. Pero ¿puede constitucionalmente el presidente someter una cuestión de confianza a cortar el mandato del Congreso de la República? Porque creo que solo el Congreso se puede disolver de una sola forma, ¿no? Mira, podría presentar cuestión de confianza sobre básicamente cualquier tipo de tema. Eso es algo que ya está casi zanjado. No, porque podría decir, hago cuestión de confianza sobre un cambio constitucional de que pueda yo ser reelegido, pero por ejemplo. ahí podría. Y por tanto podría disolver las medidas de ¿no? disolución de Congreso son para situaciones de crisis. En Francia, por ejemplo, no necesita razón el presidente, simplemente lo disuelve. Bueno, o sea, estoy yendo a una... Sí, pero es una situación de un país que tiene una institucionalidad súper dura. ¿Por qué? Porque ese tipo de cosas no se aplican porque sí. Se aplican cuando estás en una situación de tensión. Ahora, sí creo que ninguna salida, ni la del presidente, ni la del Parlamento, ni ninguna resolución de lo que estamos queriendo hacer en este momento de crisis va a funcionar si no hay movilización ciudadana. O la ciudadanía, como lo hizo en su momento cuando escuchamos los audios de la vergüenza y dijimos esto se acabó y más de esto no vamos a tener, y exigieron que las instituciones actuaran como tenían que actuar, y eso se logró con la movilización ciudadana. Si es que eso no tenemos en este momento, yo creo que vamos a seguir en una especie de momento agónico permanente de pelea que no nos va a permitir resolver la tensión política, y por otro lado, quienes quieren ir gobernando por decreto, que es lo que está haciendo también el señor Vizcarra, en fin, va a terminar ocurriendo, y a saber con qué agenda, porque esa es una agenda de grupos económicos que no estamos mirando a nadie y que se han llamado históricamente como lo que describe es un caos, fácticos, pues, ¿no? o sea, sí, claro. Eso es lo que tiene que cambiar precisamente. Claro, y entonces ¿cómo lo cambiamos? Si es evidente que con la composición Ya de no da fuerzas para que más. tenemos hoy Sí. no da para más. Entonces sí creo que este es un momento para sentarnos y decir, listo, esto no da para más. Sentémonos a pensar en esas reglas transitorias y convoquemos a una elección ordenada. ¿Y cuál cree usted que sería la mejor salida? O sea, que el señor Aloechea llame al señor de Solar, una vez que el señor de Solar se entere también con detalle.
porque a la hora de Tu escuchar, teoría es que no lo sabe, o sea, ¿no? a la hora de escuchar las respuestas del presidente del Consejo, ojalá algún día tengamos el honor de tenerlo aquí antes de que se vaya, para poder preguntárselo, pero la forma de responder del señor de Solar sobre esto que ha sucedido el 28 de julio y la forma de responder del señor Ceballos son totalmente distintas. Da la impresión que uno estaba mucho más enterado que el otro, aunque ambos han dicho que la señora Mercedes Arauz no estaba enterada porque no es ministra y su cara lo decía, y ¿no? su cara lo decía Evidentemente, todo, claro. y su gesto además, porque se quedó sentada y pasmada con lo que había sucedido, y que todos los ministros, dicen ellos, estaban absolutamente de acuerdo y que se había debatido al interior del Consejo de Ministros el último miércoles. Así que también sería muy bueno preguntarle a los ministros cuál fue su postura, ¿no? Porque no creo que haya habido un consenso de todos los ministros. Bueno, a el la vez. mensaje lo tiene que aprobar todo el Consejo, ¿no? Se En supone. en su conjunto, Se si no supone. sería una infracción grave. Se Yo supone. creo que sí, ¿no? Que sí lo han aprobado, tendría que ser, ¿no? El señor... Pero no sé si el Sí. miércoles pasado. Una cosa así, conociendo a una sociedad como la nuestra, es muy difícil que se quede Bueno, ¿qué otro encerrada miércoles? en cuatro... No puede haber sido otro miércoles. Por eso es lo que ellos dos han dicho. Podrían que haber respuestas tenido distintas que han tenido. eventualmente no sé si dijeron miércoles, tal vez dijeron Consejo Ministro en el sentido de que estuvieron reunidos los ministros antes de que salieran al Te Deum. Sí. En fin, hubo un momento, acuérdate que hay un momento en que están todos reunidos. O sea, que pueden tener O sea, alguna... ¿y usted cree que una decisión de ese tipo se podría hacer antes del Te Deum? Oye, mira, tengo esto, yo creo que con el señor Orechano no vamos a ir a ningún lado, vámonos todos a la casa. ¿Sí? Bueno, creo que Antes sí de ir a- hay de una... antes de ir a misa. Me queda clarísimo que el miércoles no fue, pues, Verónica. Entonces, si la pregunta es si sabían o no sabían, a saber. En fin, ese no es mi tema, lo contestará, ojalá el señor del Solar nos lo conteste a todo el mundo, porque sería bueno que nos cuenten además quiénes son los que están debatiendo esto. Yo he escuchado... Ay, se me fue el nombre. Bueno, ayer estuvieron varios constitucionalistas discutiendo también si es que esto era posible o no era posible, Sí. y creo que varios señalan que sí. O sea, en realidad sí es posible que se plantee esto como una cláusula transitoria, ¿no? Entonces, ¿qué cosa podemos hacer? Yo, sinceramente, sí creo que tenemos que entendernos en un momento de transición. Como les digo, mi partido, la dirección de mi partido ha dicho que va a tomar posición cuando salga formalmente El el texto. documento. Si en el documento no hay. Mi bancada formalmente también hará lo propio. Yo estoy acá hablando a título personal, no quiero generar ningún tipo de compromiso con la organización. Y creo que es responsable de parte de ellos decir que no podemos adelantar mayor opinión. Creemos que el presidente podría haber hecho varias cosas más, pero habrá que estar atentos, pero sí tendríamos que saber cuáles serían esas reglas de juego y cómo podemos avanzar a resolver algo que, como ha dicho Augusto, Pero no va a pasar tiene eso. solución. No, Fuerza Popular no va a aprobar. No lo va a aprobar. Ya Bueno, lo han, entonces ya al iremos a parecer la están atención. insinuando eso, no van a ceder. Y entonces, ¿qué escenario nos espera en ese caso que parece ser el más probable? Además, conociéndolos, yo creo que eso es lo que va a suceder. Es que si ese es el más probable, que es lo que yo también les decía, entonces creo que el escenario que viene es un escenario nuevamente de polarización con una nueva cuestión de confianza. La renuncia. ¿De quién? La renuncia del presidente tendría El que señor venir. Vizcarra no creo que vaya a renunciar. Es evidente que entre él y la señora Arauz no hay una buena relación. O sea, digamos, cualquier Mercedes Arauz se persona lo quedaría. mira, ¿no es cierto? ¿No? O sea, no hay que ser un genio de la ciencia política para ver que evidentemente entre ellos dos no hay mayor coordinación. Probablemente hay una relación, supongo que cordial, y probablemente sí habrán tenido diálogos y probablemente lo seguirán teniendo, pero eso no es lo mismo a mantener esta especie de complicidad que te da la conversación con un compañero o una compañera que tú No, sientes claro. como de una misma ruta, ¿no? clarísimo. Creo que eso a mí me queda claro que no. Entonces, no vería cuál es la motivación del Ok. señor Vizcarra para renunciar. Sí, claro. Y bueno, entonces usted considera que tienen que reunirse el Ejecutivo con el Congreso de una vez por todas y acelerar Yo creo todos que hay los, que- los tiempos que hay que acelerar y que sí se podría, que cuando se quiere se puede y esto estaría para el 2020. Pero eso supone voluntad política y poner por delante el país. Y entender que o salimos de esta crisis o termina ocurriendo que el señor Vizcarra sigue gobernando por decreto y yendo, por ejemplo, en contra de los trabajadores y nadie se está enterando de nada. Quería leerle lo último para que nos dé su opinión, lo que dijo el señor Alechea. El anuncio presidencial es muy arriesgado, hay un indicador bastante sencillo, que es que en las peluquerías comienzan a bajarles el negocio. Las mujeres están pensando en los hijos, en la mamá, en la cuenta, en la casa, en planchar, en recoger ropa, en multidimensional, y el único lugar donde se relaja plenamente es en la peluquería. Es el único sitio donde se ocupan de ellas, y uno de los signos que se está viendo es que comienzan a bajar las peluquerías y cuando eso pasa podemos tener problemas. Por eso probablemente votó en contra de la paridad y la alternancia y es uno de los 3 votos en contra que tuvimos en el Pleno. Muy bien. Hay que decir que luego se disculpó. Claro, porque se dio cuenta que metió la pata hasta el fondo, ¿no? Pero eso no deja de ser cierto
sobre la manera en la que él piensa de las mujeres. Muchas gracias por haber estado aquí Gracias, esta gracias. noche, congresista, y bueno, le deseamos todo lo mejor, que Dios los ilumine para tratar de salir de esta grave crisis política. La verdad no vemos cómo se puede solucionar de la manera más eficiente y clara, ¿no?, en este contexto tan difícil. Bueno, muchas gracias a Marisa Glave. Vamos a la pausa y volvemos con el congresista del Castillo, otra de las fuerzas del Congreso, a ver qué es lo que ellos opinan sobre cuál podría ser la salida para esta crisis política.